Hola, 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 ¿cómo están colegas de Latinoamérica? Un gusto en saludarlos. Yo soy el doctor Isa Neiva en un webinar más de los miércoles de medicina del sueño. A veces tenemos medicina dental del sueño, en esta ocasión tenemos medicina del sueño con una super invitada. La doctora Carolina Gutiérrez Sánchez estará con nosotros en unos minutos más. Ella es una doctora, bueno, luego voy a leer su currículum, pero es de las pioneras en la cuestión de otorrinolaringología del sueño y su tema está muy, muy interesante. En un ratito más vamos a mencionarlo y estará ya con nosotros. No se me vayan a ir todavía. Antes quisiera invitar al doctor Alberto Rodríguez. Beto, Hola, doctor, buenas tardes. Aquí ¿cómo estás? andamos. Saludarte, Beto, de Muy nuevo, bien, muy bien, aquí y oyendo la presentación, semana, doctor. como cada semana, Beto, tenerte con Y nosotros claro que sí, y doctor. la compañía Oral B, que tanto nos apoya para poder esparcir esta semillita de medicina dental del sueño entre los colegas odontólogos, entre las diversas universidades de nuestro país, con el apoyo de Oral B Crest, en los diversos grupos de estudio que tienen también en nuestro país nuestros colegas odontólogos. Yo te agradezco de todo corazón este intercambio de valor que tenemos, muy valioso, y que para que todos los que estamos metidos en sueño le den valor a todo este apoyo y sobre todo a las innovaciones que tienen ustedes como compañía, como Oral B Crest, el cual creo que tenemos producto, ¿es correcto? Sí, doctor, sí, vamos a hablar un poco acerca de los interdentales, que esa es la parte que estamos innovando. Y pues ahorita en el mercado se viene dos propuestas muy buenas en cuanto a interdentales. De hecho, el que estamos viendo ahí es uno que se llama PIC interdental, que es unas cerdas de elastómero flexibles suaves que se deslizan entre los dientes. De hecho, ya existe en el mercado por ahí algún competidor, pero pues bueno, luego es muy difícil conseguirlos. De hecho, ahorita estamos entrando muy fuerte al mercado con este tipo de PICs interdentales, porque pues vamos a eliminar perfectamente la placa entre los dientes, entre los espacios interdentales, que es la parte que luego se complica y muchas veces no podemos llevar el cepillo del baño, que es muy largo y aparte, pues bueno, es un poco estorboso, pues bueno, para llevarlo en la bolsa y esto ya no, porque trae un estuche y en ese estuche tú puedes guardar los pics que tú vayas a usar y pues bueno, es muy confortable el que te empiece a eliminar todos los restos de placa y de restos de alimento. De hecho, es de Bastante un solo útil, uso. Dígame. bastante útil, Sí, bastante sí, es bastante útil. práctico. Bueno, te dejo para que les Sí, expliques a los doctores sí, claro, y lo que claro pasa. que sí. De hecho, los primeros 5 doctores odontólogos que envíen sus datos a la página del doctor Luisa Neiva, pues bueno, ellos serán acreedores los 5 primeros odontólogos de un kit que yo les voy a enviar a través de paquetería para que pues vayan conociendo un poco nuestros productos. Y este kit interdental es de uso único. De hecho, incluimos ahora ya también el cepillo de ortodoncia que ya veníamos teniendo de hace tiempo, pero le incluimos algo de innovación porque en la parte del cepillo ya también viene la parte del hilo, el hilo que se llama Superfloss, que es un hilo que pues no conseguían tan fácilmente los pacientes en el autoservicio. Ahorita ya va a venir incluido un apartado a un costado del cepillo, una bolsita que tiene 50 tramos de hilo Superfloss. Esto va a ayudar mucho mejor a la limpieza interdental interproximal de los pacientes con ortodoncia. Eh, Aparte, pues el precio, pues bueno, no va a ser tan alto porque, pues, bueno, estamos teniendo una parte de mejora en cuanto a precios. Esto lo van a ver en 2 semanas aproximadamente, con el cepillo de ortodoncia más el hilo Superfloss y otros interdentales, que también esos interdentales también han venido a cambiar un poco la idea que teníamos de la parte interdental que no teníamos tan desarrollada. Ahorita tenemos dos tipos de interdentales, uno que se le llama mini y otro que se llama micro. El mini, pues bueno, es una punta de 3 y 4 milímetros y el micro es de 2 y 3 milímetros. Esto conlleva que, pues bueno, todos los espacios interdentales son diferentes. Esto conlleva que tenemos que usar un tamaño diferente en cada sector o en cada cuadrante. Por eso ahorita tenemos esta parte de los interdentales
que son de formato cónico, 2 medidas y de cerdas suaves, ¿no? Para proteger el esmalte y las encías, que eso conlleva que no se lastimen. Tienen su tapa protectora cada uno de los 10 interdentales que vienen en cada presentación. Y pues bueno, lo pueden usar para implantes, espacios interdentales, aparatos de ortodoncia, prótesis y otros aditamentos que tenga el paciente en boca, ¿no? Es reutilizable, a diferencia de los PICs se desechan al momento que se termina la limpieza, estos no se pueden todavía lavar, limpiar y secar y se pueden utilizar por lo menos unas veces más, ¿no? Eh, Igual están revestidos de el alambre que está soportado por las cerdas, eh, está forrado de goma de caucho y eso ayuda a prevenir choques galvánicos, porque sabemos que si metal con metal bueno, te va a dar un toque ahí galvánico, y eso es un poco molesto con el paciente. Estos ya vienen así envueltos, el alambre con goma de caucho. Y pues bueno, los últimos que tenemos son estos que se llaman Expert Floss Picks. Estos son como unas horquetas en forma de C que ayudan a eliminar la placa, las partículas del alimento, mucho mejor porque igual los podemos llevar en la bolsa. De hecho, son resistentes al deshilachado, lo puedes usar perfectamente después de tu cepillado y se pueden desechar al término de facilita muy bien el uso, incluso hasta para niños de 5 a 6 años en adelante ya pueden utilizar este tipo de floss picks, porque pues bueno, ya viene insertado el hilo, ya viene muy práctico, ya nada más sería enseñar y educar cómo usar este tipo de floss. Y tienen sabor a menta, refrescante, que normalmente buscan los consumidores algo refrescante después de usar un hilo dental, pues para tratar de que pues mantener o sentir esa sensación de la menta fresca, ¿no? Igual tiene una tecnología que es una tecnología que se le llama PTFE, que es teflón. De hecho, es el teflón que se usa mucho en la cocina, en los sartenes, pues bueno, ese es un teflón diferente, pero que no se rompe, no se deshilacha, es resistente a la tensión y a la fricción. Y el paquete viene con 45 piezas, que esas 45 piezas, pues bueno, les puede durar unos 20 días si en algún dado momento los usan constantemente por la parte de la higiene de los pacientes. Pues bueno, esta es la parte de los interdentales nuevos, esto se va a ver en unas 2 semanas y pues bueno, esto era lo que le quería compartir a la gente que sigue la página del doctor Luisa Neiva y igual ya nada más espero los 5 que manden un correo a la página, bueno, principalmente al doctor Luis con sus datos y esos datos, pues bueno, me los comparte a mí para que yo me ponga en contacto con ellos, pues para poderles enviar un kit por paquetería de nuestros productos Oral-B. Son los 5 primeros que nos manden un correo, él me lo comparte y yo con mucho gusto les hago llegar un kit de productos. Doctor Luis. Oye, Beto, Dígame. de hecho, a mí la vez pasada me mandaron unos correos y yo te los reenvié. Sí. Creo que hubo un doctor que por ahí nos mandó un dato malo que tal vez no le llegó, por ahí me comentaste. Entonces, al auditorio, mándenos sus datos, o sea, su nombre completo y su correo. El correo esté, pues ahora sí que disponible, porque luego se van a la bandeja de junk mail. Entonces, pues de un lado nos dice, es que no nos llegó el producto, y por otro lado me dice Beto, pues es que me rebotó el correo. Entonces, nada más que estén abusados con esto. Oye, Beto, Dígame. como odontólogos queramos tener también nuestra rutina y luego me pasas el dato a quién comprarle productos para nosotros venderlas a nuestros pacientes, ¿no? Y yo después mandarle el dato a los doctores que estén interesados, o sea, que quieran Sí, vender claro que sí. pastas, tener a la mano tal vez estos productos, estos cepillos, hilos, espacios interdentales o estos cepillitos interdentales. Pues hay mucha demanda y por lo mismo que tú acabas de decir, hay veces que no se encuentran en todos los rincones de México. Bueno, pues Claro. tenerlos y ofrecérselos al paciente, ¿no? Sí, claro que sí, doctor. Sí, le puedo mandar unas 3, 4 direcciones que tenemos. Se Okay. pueden surtir a nivel nacional y ya eso ya es libre para que, pues bueno, cada quien encuentre el distribuidor que quiere que comprarle y es sin problema, ¿eh? Igual se lo tengo yo creo que para la siguiente sesión, con mucho gusto, para que los coloque. Igual le mando Buenísimo. los datos y que se Buenísimo. coloquen y ellos que ya tengan el dato, teléfono y con gusto ya son Por lo libres pronto, de... en México, ¿verdad?
En México, sí, solo en México, sí. Ok. Tenemos a la mano las tiendas virtuales como Amazon también maneja el precio parecido. Digo, ellos tienen de repente promociones con descuento, no todo el año, nosotros sí en algún momento sí hemos tenido promociones de más de un año, pero ellos las tienen a lo mejor cada mes diferentes promociones. Igual también es el casi parecido el precio, ¿eh? No es más arriba, más abajo, sino casi es el parecido, por unos cuantos pesos, ¿no? Varía, o centavos por ahí. Pero Perfecto, sí, con mucho gusto, perfecto. si tengo algo de información, se la envío. Yo te agradezco mucho tu tiempo una vez más y si quiere nos vemos en el Tour a Neiva 2021. El día 28 de octubre tenemos con el grupo de la UNAM y el día 29 de octubre estamos con el grupo de San Luis, ¿es correcto? Sí, claro que sí, doctor, sí, así está programado. Igual y ahorita ya nada más le mando el recordatorio de los ya de la fecha exacta para que ya la tenga y el horario. Igual puede invitar a los de a la UNAM, ellos sí están dispuestos a compartir parte de no solo cerrarlo, sino que hacer abierto con la gente. Perfecto, buenísimo. Beto, muchísimas gracias, te mando un Igualmente, abrazo. gracias, igualmente, doctor. Nos vemos pronto. Bye. Gracias, chao. Bueno, y bueno, como ya vieron, hay sorpresas por parte de la compañía Albecrest para todos nosotros. Ya me tardé un poquito, quiero presentar a alguien que para mí yo considero que es una doctora fuera de serie, la doctora Carolina Gutiérrez Sánchez. Voy a leer un poco su currículum. La doctora Carolina es egresada de la carrera de médico cirujano de la Universidad de La Salle, Ciudad de México. Tiene un currículum muy largo y de hecho me dijo a Neiva, no seas gacho, recórtalo. Pero yo sé que honor a quien honor merece. La doctora Carolina es de las pioneras a nivel nacional acerca de las cirugías de otorrinolaringología en sueño. Es una gran persona, la considero una muy buena amiga, porque cuando vamos a Ciudad de México, a nuestros cursos que eran presenciales, siempre acudía a los llamados a estar con nosotros los odontólogos y siempre con un super trato. Nuestros colegas siempre me decían, ay, o sea, a veces que el odontólogo siente que el médico es medio, pues como que no somos de lo mismo, ¿no? Y la doctora nunca jamás nos ha hecho sentir que somos diferentes, al contrario, siempre incluyente, siempre tomándonos en cuenta, siempre con una buena sonrisa, siempre con la disposición y espíritu de servicio. Ella tiene estudios de especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Universitario de Odense, Dinamarca, y Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, estudio de trastornos respiratorios del sueño en cursos y visitas clínico-quirúrgicas en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos, Universidad de Sydney, Australia y Cleveland Clinic en Estados Unidos, entre otras cosas. Me la puedo pasar aquí 2 horas leyendo su currículum, espero que lo puedan leer, y sin más ni más, quiero subir al estrado a mi estimadísima doctora Carolina. Caro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, doctora? Bendito Dios, con el gusto de verlos. Estamos sanos, estamos aquí. Así es que qué gusto que estemos todos aquí nuevamente. Qué linda, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto saber que estás bien y dispuesta a compartir valor. Vamos a compartir la presentación. Ok. A ver, ¿cómo estamos ahí? A ver, todavía ¿Sí? no me aparece. ¿No? A ver, si ya lo practicamos. Sí, no debe de fallar, ¿eh? Pantalla completa. Ya está apareciendo. Muy bien, buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ahora quitarme a mí y poner tu plática. Buenísimo. A la presentación. Ya está seguimiento a largo plazo, doctora Carolina Gutiérrez Sánchez. Exacto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento en mi casa, me agrada mucho esto, así es que todas las veces que quieran, yo con mucho gusto aquí estoy con ustedes. Qué linda. Vamos a darle. Además, al final las preguntas, doctores, si gustan mandarnos saludos, los vamos a poner aquí al aire y las preguntas que nos hagan me los voy a guardar para el final, ¿sale? Perfecto. Te dejo como. Aquí estamos. Bueno, ¿ahí ven ya la presentación? Sí, correcto. Entonces, me preguntó Luis que qué podíamos platicar esta vez y bueno, una parte que a mí me parece muy importante es el seguimiento a largo plazo. Cuando empezamos a esta cuestión de la apnea del sueño, así como que te sentías victorioso cuando dejaba de roncar el paciente y decías, wow, ya lo hicimos, ¿no?
Y, oh sorpresa, cuando empezamos a encontrar que pues no se acababa nada más ahí con el ronquido, que para empezar no siempre se resolvía y que para seguirla pues había mucho más cosas detrás en cuanto a la salud general del paciente, en cuanto al seguimiento y en cuanto a los resultados. Entonces ha sido algo que me ha tocado ir descubriendo paso a paso a lo largo de los años y bendito sea Dios que hay mucha gente que estudia más que yo y que sabe mucho más que yo, que hubo la oportunidad de aprenderles a ellos. Y bueno, pues ahora quiero transmitirles un poco de lo que ha pasado en estos últimos, pues desde el 95 para acá. ¿Qué nos hemos encontrado? Que la historia natural del ronquido y la apnea del sueño, porque así era como lo mencionábamos inicialmente, ahora hablamos de trastornos respiratorios del sueño, pero cuando hablábamos simplemente de ronquido y después apnea del sueño, pues encontramos poco a poco la historia natural de cómo ocurría esto. Y si tenemos aquí abajo la edad del paciente, la vida del paciente, pues hay pacientes que empiezan a muy temprana edad con su ronquido y se van convirtiendo en problemas de apneas y de saturaciones conforme pasan los años. Tal vez empiezan en la infancia con una hipertrofia de neoamigdalina. La mayor parte de los niños a los 3, 4 años tienen una hipertrofia de neoamigdalina. Malo cuando esto se convierte en crónico y nos causa problemas respiratorios. Puede después acompañarse de alergia y bueno, ustedes conocen muy bien, los odontólogos, los otorrinos, conocemos muy bien qué hacen los niños que tienen estos problemas respiratorios nasales, que tienen respiración por boca, esta facies adenoidea, que a lo largo de la vida nos va a dar muchas complicaciones con la dentición y con el espacio para respirar. No se diga si cuando siguen creciendo, pues después conocen lo que es el reflujo, que también nos va a inflamar mucho los tejidos de la vía respiratoria, la faringea y a veces hasta más arriba. Y bueno, pues conforme pasen los años, si son muy deportistas, a lo mejor no tenemos mucho problema, pero cuando la gente se vuelve un poco más sedentaria, le agrega un poco de peso, de ancho al cuello, aumento la circunferencia de la cintura y del cuello, y conforme seguimos añadiendo, vamos a empezar a ver las complicaciones de todo esto que vimos en la infancia y podemos empezar a ver a los pacientes con hipertensión arterial, tanto pulmonar como sistémica, con problemas metabólicos, con resistencia a la insulina, que esto mismo nos va ahora sí que en un mal circuito, una mala retroalimentación, generar más aumento de peso y a lo mejor también acompañar de algunos otros problemas metabólicos, y no se diga de otros problemas cardiovasculares, arritmias, problemas más severos ya en cuanto a accidentes vasculares, tanto a nivel del miocardio como a nivel central. Y entonces, así como que es una historia en la que en forma continua, si le podemos ir agregando pequeños pasos a lo largo de los muchos años de vida, pues el paciente termina por tener complicaciones muy severas por esta cuestión de la mala oxigenación, de la desaturación, reoxigenación, de las descargas adrenérgicas toda la noche. Y entonces, a final de cuentas, vamos a tener problemas serios conforme acumulamos todo esto a lo largo de nuestra vida. Desde hace muchos años conocemos, y estas gráficas son de los primeros estudios que hubo en relación a el seguimiento de Wisconsin, cohort que hicieron de seguimiento por muchos años. Aquí tenemos uno de los reportes de 2008, en donde ya habían seguido a estos pacientes con apnea del sueño por aproximadamente 18 años. Los pacientes que tienen esto es en relación a la supervivencia, porcentaje de supervivencia en los pacientes a partir de que fueron agrupados y se desvió si tenían problemas o no tenían de apnea, índice de apnea hipopnea que dijera que son patológicos. Si tenían menos de 5, se les considera normales y esta es su supervivencia normal a 18 años si no tienen problemas de apnea hipopnea. No así si tenemos pacientes que tienen de 5 a 15, tenemos menos supervivencia, de 15 a 30, pero fíjense cómo dramáticamente cambia la supervivencia de los pacientes si llegamos a un índice de apnea hipopnea de 30. Su supervivencia a 18 años anda por ahí del 65%, si comparamos con alrededor del 90-95% de los pacientes que tenemos entre 5 y 15 apneas por hora. Entonces, sí es un padecimiento que nos acorta la expectativa de vida. Entonces, no estamos hablando de aquello que al principio decíamos, pues el ronquido, que el paciente tenga un mejor sueño nada más porque descanse mejor y no tenga sintomatología, sino realmente estamos hablando de un problema serio. Y lo otro que hizo una gran diferencia es notar
que si este paciente que tenía un índice de apnea-hipopnea de 30 o mayor era tratado por CPAP, pues su supervivencia podía mejorar en mucho, ¿no? Entonces, tenemos que, si logramos hacer algo en relación a un buen tratamiento de nuestros pacientes, vamos a tener una supervivencia mejor de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pero si lo hacemos esto en un momento de la vida de ese paciente, puede no ser suficiente si no hacemos un seguimiento a largo plazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra sospecha clínica, darnos cuenta, muchas veces el paciente no viene a nuestro consultorio porque diga, vengo roncando y tengo apnea. La mayor parte de las veces, todavía a estas alturas de la jugada, tantos años después de que se empezaron estos diagnósticos, hay pacientes que no tienen ni idea de lo que padecen. Y entonces empezamos nosotros a sospechar a veces desde lo que los vemos en la sala de espera. Y si los convencemos de que tenemos un problema, pues vamos a hacer nuestra confirmación con nuestros estudios poligráficos o polisomnográficos. Y si tenemos mucha suerte, el paciente va a aceptar que está enfermo y va a seguir su tratamiento. Y típicamente lo primero que se hizo una vez que fue descrito el equipo de CPAP, o sea, de presión positiva, que se llama CPAP porque inicialmente fue continua, presión positiva continua, pues realmente salvó muchas vidas. Es un tratamiento muy innovador en su momento que permitió que se tratara a muchos pacientes. Y como era un tratamiento muy adecuado, pues se consideró que esta que estamos viendo aquí, estos 3 pasos, era como la panacea, ¿no? El gold standard. Sospechamos del paciente, confirmamos su diagnóstico y lo encajonamos a nuestro CPAP. Y esto, bueno, pues es como un cuento de hadas, ¿no? Y vivieron para siempre felices. Ya logramos ponerlos en CPAP y se acabó el problema. Nuestro paciente duerme como príncipe todas las noches. Lo malo es cuando cotejamos esto con la realidad. Si cotejamos esto con la realidad, pues el uso del CPAP tiene que ser de tener determinadas características que lo haga correcto. Tiene que usarse más de 4 horas por noche, más de 5 días a la semana, llevar al paciente a un índice de apnea-hipopnea de rangos normales, ayudar al control de la presión arterial, la mejora del problema metabólico y de las arritmias y, por tanto, una mejora de la supervivencia. Y bueno, todo esto ocurre el día que le pusimos al paciente el CPAP y el día que lo vimos un mes después. Pero ¿qué pasa cuando pasa más tiempo? ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues hay que darle mantenimiento a la máquina, hay que cambiar la mascarilla, hay que estar seguros de que no se le fuga, hay que revisar si el paciente tiene cambios a lo largo de su vida, que la presión siga siendo la adecuada para mantener a nuestro paciente sano. Hasta aquí todo va muy sencillo. Y bendito sea Dios, ahora con el internet hasta podemos supervisar a nuestros pacientes vía videoconferencia o tener conectado su CPAP al internet y revisarlo nosotros desde el consultorio. Pero no siempre esta historia es así y vivieron por siempre felices. Pero ¿quién dijo que juntos? No siempre nuestro paciente está dispuesto a seguirlo usando tal y cual usó el primer mes que se lo puso. Y entonces se vuelve un dolor de cabeza para el paciente, para la familia y para nosotros. ¿Por qué puede rechazar el paciente tan bonita historia? Pues por lo mismo que pasa en la vida real. El cuento de hadas no se acaba ahí, sino que tiene años que siguen posteriores a eso, ¿no? Entonces, ha sido cada vez menor todos estos parámetros que aquí le estoy poniendo como factores de rechazo. La irritación en piel, porque hoy en día hacen unas mascarillas súper suavecitas, hasta se siente rico tener contacto con ellas. Mejoró la cuestión de la adhesión, no solamente de la mascarilla, para que se disminuyeran las fugas. No hay tanta irritación de la mucosa porque tenían ahora humidificador. No falta el que es claustrofóbico, que tiene aerofagia, en fin. Hay muchos factores que nos pueden hacer que esto disminuya la adherencia de nuestros pacientes a largo plazo. Y esta es una realidad. El resultado es que la adherencia del CPAP a largo plazo, a más de 2 años, es un porcentaje pobre de nuestros pacientes que realmente continúan con nuestro cuento de hadas de adherencia al CPAP. Ojalá fuera más, pero la verdad es que es un porcentaje muy limitado de pacientes. ¿Y esto qué representa? Pues representa que, ¿qué hacemos cuando ese paciente regresa a nuestro consultorio? ¿O qué hacemos cuando llegó a nuestro consultorio y viene de otro paciente de otra clínica de sueño y no se adhiere al CPAP? Bueno, pues aquí tenemos las estadísticas, ¿no? Aquí tenemos un metaanálisis del doctor Rothenberg, un agente muy confiable,
que ha trabajado muchos años en esto, y nos dice que a pesar de todos los cambios en los equipos, en las mascarillas, en la humidificación, la adherencia a largo plazo, aquí hicieron la revisión hasta 20 años, es bastante baja. Aquí nos hablan hasta el 34%. Y es que el paciente a veces en un cuadro de alergia o en un cuadro de infección se desespera, bota su CPAP y lo guarda en el closet y no lo vuelve a sacar. Entonces tenemos que, pues los cuentos de hadas tienen diferentes versiones de cómo terminan los cuentos, ¿no? El paciente no se adaptó y entonces ahora tenemos que revalorar al paciente. Pero entonces estamos hablando de que a lo mejor pasó un año o a lo mejor pasaron 5 años y el paciente también puede ser que ya no tenga el mismo nivel de problema ni las mismas comorbilidades, sino otras comorbilidades, tanto en sueño como metabólicas, y tenemos que revalorar. Hay que hacer un nuevo estudio poligráfico o polisomnográfico para ver qué nivel de problema tiene nuestro paciente, qué severidad tiene nuestro paciente. Hay que hacer probablemente una somnoendoscopía para revisar en dónde está el grado de problema de obstrucción que no nos permite que el paciente pueda llevar bien su tratamiento con el CPAP. Y entonces tenemos que volver a tomar cartas en el asunto. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Le vamos a proponer que acuda con nuestros amigos los odontólogos a ver si tienen una mejor opción con un dispositivo. Le vamos a proponer cirugía. Vamos a tratar de mejorar la adherencia al CPAP con esta cirugía o vamos a tratar de liberar los sitios de obstrucción tratando realmente mejorar no solamente la adherencia al CPAP, sino de liberarnos de parte de este problema. Y aquí nuevamente, perdón por el error aquí en la escritura, pero podemos acudir también con nuestros colegas maxilofaciales. Habrá que, uy, qué barbaridad, estaba yo muy mal escribiendo el día de hoy. Habrá que checar cardiovascularmente si el paciente ha empeorado en su problema de hipertensión arterial o si no trae un problema de hipertensión arterial pulmonar que nos pueda complicar una intervención. ¿Cómo está el paciente con su problema metabólico, su control de peso? Habrá veces, sabemos muy bien que si el índice de masa corporal es muy alto, no es recomendable nuestra cirugía porque vamos a obtener muy poco beneficio. Cuando el peso es alto, el índice de masa corporal es alto, no nos va a permitir ganar mucho espacio a pesar de que hagamos una cirugía. También las alergias, aquí yo siempre voy a estar insistiendo mucho que de nuestros colegas de alergia, el paciente con alergia tiene mal sueño. Si se combina además con un problema de apnea obstructiva del sueño, se multiplica el problema. Entonces, vamos a tener que recurrir a otros especialistas y vamos a tener que recurrir a todo nuestro armamentario a lo largo de un seguimiento. Entonces, aquí a modo de checklist, pues tenemos todo el camino que podemos recorrer, claro, su ficha de identificación del paciente, vamos a buscar el interrogatorio y muy probablemente nos vamos a apoyar en cuestionarios especializados que nos permitan comparar lo que pasó hace 5 años a lo que está pasando hoy en día y nos permitan comparar cómo está el paciente de aquí a 10 años más o a 15 años más. Y esto, yo tengo aquí esta checklist, que no necesariamente es esta checklist, pueden ser muchos diferentes tipos de expedientes, pero el hecho es que tenemos que llevar un buen control que nos permita seguir a nuestro paciente a lo largo. Vamos a identificar las comorbilidades que tenga ese paciente para saber si estamos teniendo más problemas o menos problemas que nos puedan empeorar esta evolución. Nos vamos a fijar muy bien en nuestra exploración física. Desde luego, la cavidad oral tiene peculiaridades, no solamente desde la faringe, cuando los otorrinos nos asomamos, sino que empieza desde las arcadas dentarias. Y eso ustedes, los odontólogos, pues lo saben mejor que nosotros. Detectan muchos problemas desde que ven la arcada dentaria, el apiñamiento de los dientes, la altura del paladar, y ya cuando nos asomamos nosotros un poco más atrás hacia la faringe, y todo lo que pueda representar patología desde la cavidad oral, desde la cavidad nasal hasta la laringe. Y lo vamos a tener con endoscopías, o lo vamos a tener con endoscopías en sedación, que hoy en día es todo un capítulo. Creo que ya tuvieron una plática sobre la endoscopía en sedación, es todo un capítulo. Y desde luego el esqueleto facial, para lo cual ustedes están muy capacitados para poder checar todas las proporciones en el mentón, en la mandíbula, toda la proyección de maxilar superior, etcétera. Y todo lo que puede ser los estudios poligráficos, cefalométricos, radiológicos y nuestro plan de interconsultas. ¿Quién más va a tener que involucrarse en este problema? Típicamente,
caminamos muy de la mano otorrino, neumólogo, odontólogo, pero es muy importante que tengamos el apoyo de estas otras especialidades, incluso del psiquiatra, porque nos vamos a encontrar que algunas de las alteraciones el paciente las vive sin saber que está teniendo un problema físico real y han sido catalogados como problemas psicológicos, como problemas de ansiedad, como problemas de angustia patológica, cuando el paciente tiene realmente una enfermedad de fondo. Y bueno, pues ¿qué vamos a proceder? Presión positiva, dispositivos, procedimientos de consultorios, cirugías, y esto lo tendremos que llevar una fecha tras otra para que realmente podamos recapitular sobre cómo está nuestro paciente en diferentes momentos. Y ojalá tengamos la suerte de que los pacientes sigan confiando en nosotros y regresen al paso de los años. Pero el primer paso para que sigan confiando en nosotros y regresen al paso de los años es que ellos sepan que tienen que regresar, que no está resuelto el problema por ponerles un CPAP, que no está resuelto el problema por hacerles una cirugía de cualquier tipo que decidiéramos o un medicamento que decidiéramos, que es algo, que es un problema que va a tener de por vida, que es un paciente que tiene un síndrome que se controla, no se cura. No es lo mismo que una infección, que le damos un antibiótico y se quitó la infección. Es un paciente que tiene un problema sistémico que va a acompañarlo el resto de su vida, como vimos en la primera gráfica con la que empezamos. Es una cuestión de por vida. Probablemente para los internistas, para los reumatólogos, para los cardiólogos, esta es una frase muy común y muy cotidiana. Ellos están acostumbrados a un control de una diabetes, va a ser de por vida. Lo van a ver con sus hiperglucemias, lo van a ver con sus complicaciones infecciosas, lo van a ver con sus complicaciones renales, y así también la parte cardiovascular, a lo mejor lo van a ver con su hipertensión y después lo esperan ver con un infarto, pero no así siempre las otras especialidades. Estamos acostumbrados a tener que ver al paciente de por vida y a esto nos tenemos que acostumbrar también. Y bueno, pues así como el CPAP tiene sus bemoles y pareciera divino, el que es el gold standard, porque si está bien puesto y está bien ubicado las horas y los días que lo usa, el paciente pues está bien. Lo mismo nos ocurre con las otras terapias. Todas tienen beneficio y por eso es que existen. Y aquí tenemos, por ejemplo, un metaanálisis de un seguimiento a más de 3 años. Hicieron un metaanálisis de todos los estudios que encontraron que tuvieran más de 3 años de seguimiento de cirugía de palatofaringoplastía. Y bueno, no tenemos forma de diferenciar en todos los casos qué técnica usaron de palatofaringoplastía, pero se agrupó a las faringoplastías. Y aquí la conclusión de este metaanálisis fue que la eficacia de la cirugía inicialmente es alta, pero que va disminuyendo conforme pasan los años. Aquí tenemos las estadísticas del seguimiento a más de 3 años, en donde aquí nuestro diamantito de que sigue siendo una buena opción hacer la cirugía, el resultado decrece conforme pasan los años y probablemente el resultado postoperatorio inicial puede ser una mejoría del 60-70%, dependiendo de las diferentes técnicas. Creo que cada día tenemos mejores técnicas, pero bueno, si queremos ver históricamente, tenemos que agrupar a las otras técnicas también. Y sin embargo, conforme pasan los años, esta eficiencia del resultado postoperatorio se ve disminuido en un 15 a un 20% conforme pasan los años. Aquí está considerado a más de 3 años de evolución. Y lo mismo nos pasa con algunos de los tratamientos de los que son expertos nuestros amigos los odontólogos. Y estamos viendo aquí un estudio en el que revisan qué es lo que pasa con nuestros dispositivos de avance mandibular y nos dicen que sí, tienen muy buenos resultados, pero que también conforme pasan los años empieza a haber cambios en la posición de los dientes, la inclinación de los dientes, y entonces puede en un momento dado decrecer su eficiencia o ser limitada al paso de los años, porque si pierde dientes el paciente, porque si se movió la posición de los dientes o se presentó problemas de la articulación temporomandibular, pudiera ser que el paciente tenga un límite de años en los que puede usar este excelente recurso. Y así hablamos también, por ejemplo, de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica tiene muchos éxitos en relación a el aspecto metabólico y también en cuanto a la disminución del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Nada más que
tiene mucho mejor eficiencia si el paciente, después de ser sometido a cirugía, usa CPAP y va a tener mejor disminución del peso si está usando su CPAP. Desgraciadamente, también el paciente que pasó por cirugía bariátrica después del año empieza a abandonar el CPAP y entonces empezamos a ver un regreso del sobrepeso más importante en los pacientes que no siguieron usando su CPAP que en los pacientes que sí siguieron usando su CPAP. Entonces, estamos viendo las limitantes que tienen todas las opciones de tratamiento que tenemos. Ninguna de ellas es una solución perfecta, ninguna de ellas, y bueno, podría seguirles dando ejemplos. Tenemos, ahora sí que estadísticas, bendita Dios, con toda esta información que el Internet nos deja al alcance de nuestro escritorio. Podemos seguir viendo cuántos metaanálisis y seguimientos a largo plazo hay. Quisiéramos que hubiera más, pero bueno, hay suficientes como para saber que nuestros pacientes van a mejorar mucho, pero que a largo plazo tenemos que darle seguimiento porque ninguno de estos tratamientos finalmente es perfecto. Y entonces, bueno, tenemos aquí un par de ejemplos para nada más recordar esto como muy tangible a lo que pasa todos los días en nuestro consultorio. Y aquí tenemos a nuestro paciente XR. Es un pacientito que fue enviado por parte del odontólogo por un problema de la dentición. Es un chico de 9 años de edad que al momento de la primera consulta está en tratamiento hormonal por un problema de hormona del crecimiento. Tiene además obstrucción nasal, epistaxis, respiración oral, rinorreas hialinas, sibilancias cuando hace ejercicio, infecciones frecuentes de las vías respiratorias, ronquido muy severo, un dormir muy inquieto, despierta cansado por las mañanas y tiene somnolencia postprandial importante. Imagínense un chiquito a los 9 años con todas estas dificultades. Y, bueno, pues ha estado en tratamientos con antileucotrienos, antihistamínicos, etc. Además, tiene un poco de sobrepeso y ya cuando lo exploramos, tiene una desviación septal, tiene unas amígdalas hipertróficas moderadas, paladar alto, problemas con arcadas dentarias muy estrechas, tiene membranas timpánicas con retracción y en la endoscopía se ve la hipertrofia adenoidea, la disminución del espacio retropalatal, amígdalas obstructivas, porque aunque cuando las vemos por la cavidad oral podemos ver las 2-3, cuando las vemos a través de la endoscopía y pasamos a través de la nariz, podemos ver una historia distinta. Y mejor espacio ya a nivel retrolingual. Y aquí tenemos su tomografía. Podemos ver la severa congestión que tiene aquí de los cornetes, de la mucosa nasal. Podemos ver su desviación septal. Podemos ver en estas imágenes también algo de congestión a nivel de los etmoidales. Acá tenemos otros cortes en donde vamos a ver ya a nivel de la rinofaringe el gran crecimiento adenoideo que ocupa más de la mitad del espacio. Aquí lo vemos nuevamente. Y cuando vamos más abajo, aquí tenemos sus amígdalas palatinas, ocupando aquí la úvula en medio y gran parte del espacio ocupado por las amígdalas palatinas. Esta es la vista lateral, que a ustedes les sirve cercano a una cefalometría para ver su desarrollo facial. Y aquí vemos el estrechamiento a nivel de las adenoides. Aquí vemos la sombra de la úvula y de las amígdalas palatinas estrechando la vía a nivel de la orofaringe. Le hicimos sus estudios de audición, le hicimos su poligrafía y en la poligrafía tenemos un índice de apnea hipopnea de 2.2 que si recordamos en la infancia esto ya se considera patológico. Tiene un promedio de saturación del 93% y una saturación mínima al 78% y un gran número de movimientos de las extremidades. En su endoscopía en sedación vimos ahí el estrechamiento retropalatal y al nivel de la epiglotis vemos algo de colapso de la epiglotis a nivel retroepiglotal. ¿Qué diagnósticos integramos con este niño? Fíjense, pobrecito, 9 años y ¿cuántos diagnósticos le integramos? Deficiencia de su hormona del crecimiento, las alteraciones que ya está viendo el odontólogo en su dentición y sus arcadas dentarias, una apnea obstructiva leve, desviación septal con crecimiento de los cornetes, una faringoamigdalitis crónica hipertrófica y aquí pensábamos una probable rinitis que después confirmamos. Entonces se le propuso tratamiento quirúrgico, se hizo su septoplastia con radiofrecuencia en cornetes, se hizo la cirugía de la adenoamigdalectomía y al año hicimos nuevamente la revisión de su estudio poligráfico y su sintomatología, teniendo una mejoría importante
de sus síntomas, tanto diurnos como nocturnos, de su respiración, de su dormir y de sus infecciones. Y cuando comparamos la poligrafía preoperatoria a la postoperatoria de un año, encontramos que no hay apneas, no hay una diferencia significativa en las desaturaciones y las hipopneas, ni en la saturación promedio, pero sí lo hay. Hay un 10%, un poquito más de ganancia, un 15% de ganancia en el límite inferior de la saturación y con esta mejoría de la respiración tenemos una mejoría importante de su problema de movimientos de las extremidades. Y ahora, ¿qué pasa con esta criatura? Ya sabemos hoy que no terminamos. Antes pensábamos que hipertrofia adenoamigdalina, cirugía de adenoamigdalectomía y terminamos con el paciente. Hoy sabemos con certeza que no hemos terminado con el paciente y esta criatura es un muy buen ejemplo para que sepamos que no hemos terminado con un paciente pediátrico con la adenoamigdalectomía. Se confirmó con la anteconsulta de alergología que él tenía un problema alérgico severo, está en tratamiento con vacunas, sigue su tratamiento de ortodoncia y sigue su consulta, su tratamiento hormonal y se le cita a una consulta anual porque le falta su pico de desarrollo puberal y ver cómo se comporta hacia su vida adulta. Entonces, este es un típico caso que no podemos dejar después de una adenoamigdalectomía. Tiene muchas necesidades de tratamiento esta criatura para el resto de su vida. Me siento extraña en un webinar. Acostumbro a estas alturas ver la carita de interrogantes o no interrogantes de los asistentes, ver cómo nos sentimos, pero bueno, me seguiré platicando a mí misma. Espero que ustedes estén entretenidos como yo estoy entretenida. Vamos a brincarnos este caso y vamos al siguiente. Ok, este paciente lo conocimos en 2017. Es un paciente masculino de 60 años con hipertensión arterial y sin sobrepeso. Llegó al consultorio por cerumen impactado. Nada que ver con ronquido, nada que ver con sinusitis, nada que ver con otra cosa. Durante la revisión le encontramos que tenía una desviación tanto de la pirámide como del septum, que era contactante, su paladar en Malampati 3-4, y 3 meses después de su cerumen impactado regresó porque desarrolló un problema nasal. Tenía su rinorrea mucopurulenta, hiposmia, que hoy diríamos que es grave, ¿verdad? La hiposmia, con esto del COVID. Bendito Dios, en aquellas épocas, en 2017, todavía no sabíamos de COVID, así que no nos asustó que tuviera tos e hiposmia. Y empeoramiento del ronquido, del cansancio y de la somnolencia durante el día. En la tomografía encontramos pansinusitis y aquí lo bueno es que ya se dejó hacer un estudio de sueño y pudimos diagnosticar que tenía un índice de apnea-hipopnea importante y que tenía patología a nivel trastornos respiratorios del sueño. 14 de índice de apnea-hipopnea, 29 de índice de desaturación y como tenía un problema severo de la sinusitis, decidió pasar a cirugía. Realizamos una rinoceptoplastía con radiofrecuencia Cornetes y una cirugía endoscópica de los senos paranasales y después de esta cirugía, ya con su control por medio del cardiólogo y de la mejora de la respiración, mejoró su hipertensión arterial sistémica y pasó a titulación de CPAP porque no se le realizó cirugía a nivel del resto de sus problemas obstructivos de vía respiratoria. Entonces, esta es nuestra imagen del seguimiento del CPAP, pero aquí seguimos teniendo pendientes con él porque sigue teniendo sitios de obstrucción a nivel faríngeo y cuando aumenta de peso, pues tenemos que hacer cambios en la presión de su CPAP y esto, bendito Dios, tiene un equipo que nos permite verlo a través del internet y detectar que pues no lo está usando. Aquí tenemos el uso, tenemos en rojo los días que no se lo pone, cuando se lo pone lo usa bastante bien, tenemos fuga ocasionalmente y la presión que ha estado usando y el índice de apnea-hipopnea que está no tan controlado como quisiéramos, pero que está mucho mejor que como estaba sin su cirugía. Entonces este paciente decidió hacer su cirugía de nariz y seguir con su CPAP. Entonces este paciente habrá que darle un seguimiento de CPAP a largo plazo. Distinto a este paciente,
Ok, distinto a este otro paciente que conocimos por ronquido más que otra cosa. Vamos a brincar a este paciente porque quiero que veamos. Ok. Entonces, este paciente se presentó, vamos a verlo brevemente. Este paciente se presentó realmente por ronquido y estaba muy sintomático a pesar de ser un paciente delgado y tenía una desviación septal no obstructiva, tenía un Malampati 3, o sea, un moderado obstrucción de la faringe, con unas amígdalas no muy prominentes, pero sí una úvula muy prominente. Y en la endoscopía encontramos que principalmente nuestro problema estaba a nivel de estrechez anteroposterior retropalatal y no tanto a nivel retroglosal o retroepiglotal. Entonces, nuestro problema estaba principalmente a nivel retropalatal y más que nada era un ronquido en un paciente delgado. Aquí tenemos sus estudios tomográficos, dos imágenes que vemos que tiene su septum muy bien, pero que tiene sus cornetes muy hipertróficos. Y cuando vemos la radiografía lateral, vemos esta gran úvula larga, disminuyendo el espacio retropalatal. A este paciente que le hicimos su estudio de sueño, que no tenía un problema severo de apnea, sino un problema muy leve de apnea, pero que sí hacía despertares, que sí hacía problemas de saturación y taquicardias cuando hacía sus desaturaciones, se le propone inicialmente un CPAP o un dispositivo de avance mandibular, pero el paciente elige hacerse una cirugía muy sencilla, que es darle radiofrecuencia a sus cornetes para disminuir el volumen de los cornetes y una cirugía de faringoplastía. Ok, este paciente evoluciona muy bien, respira muy a gusto con sus cornetes normales ahora, no tiene despertares por la noche, no tiene cefaleas, pero persiste el ronquido. Hacemos su estudio de control postoperatorio y el índice de apnea bajó a la mitad de lo que tenía antes, a una cifra normal. Y a la hora que hacemos la endoscopia seguimos encontrando vibración y ronquido a nivel de paladar blando, por lo cual hacemos nuevamente una aplicación de radiofrecuencia, pero ahora a nivel del paladar. Lo vimos nuevamente en 2015 por vértigo, nada que ver con su ronquido, y actualmente se encuentra asintomático. Entonces dices, pues un paciente delgado que tenía un problema restringido a la vibración del paladar y a sus cornetes, que fue resuelto, ya la hicimos. Ahí está su resultado. El día que pusimos la aplicación de la radiofrecuencia, aquí ven la palidez de la aplicación de la anestesia local. Los puntitos rojos son los sitios de aplicación de la radiofrecuencia. El resultado de la palatofaringoplastía que se le hizo tiene un buen espacio, un buen nivel de la lengua. Y si lo vemos, ¿qué pensaríamos con él a largo plazo? ¿Qué nos trae a la mente que tuviéramos que advertirle a él a largo plazo? Pues probablemente tendríamos que advertirle que si es alérgico el problema que le hizo hipertrofia de cornetes, pues habrá que tendrá que buscar un alergólogo algún día si esto vuelve a darnos molestias. A lo mejor también estaríamos pensando en la posición de su mentón y la posición de su paladar a largo plazo, o si sube de peso porque tenía una apnea leve, pero es un paciente delgado. Y este paciente, si un día sube de peso, igual y tenemos más problemas porque no tenemos aquí mucho espacio a nivel retropalatal. Entonces, es importante que al paciente, aun cuando ya le dimos su tratamiento y quedó muy contento y lleva unos años bien, le hagamos las indicaciones de en qué circunstancias podría regresar parte de este padecimiento o podría presentarse nuevamente parte de esta sintomatología pasando los años. Ok, este es un paciente muy típico de una consulta privada que no tiene el compromiso de tenerse que revisar periódicamente para que seguir teniendo derecho a su servicio médico, que no tiene mucho problema, pero cuando lo tiene es terrible. Es un paciente masculino de 39 años de edad, con una rinoconjuntivitis alérgica, que ya estuvo en tratamiento con vacunas, a pesar de lo cual sigue teniendo problemas alérgicos en forma periódica. Ha tenido obstrucción nasal de 10 años de evolución y lo vimos la primera vez en el año 2005 y se dejó hacer un estudio de poligrafía que nos dio un resultado de una apnea obstructiva del sueño de grado leve. Decidió no darle tratamiento. Le dimos tratamiento para su alergia
y desapareció del mapa. Regresó después de que subió de peso en el año 2009 con más sintomatología. Y entonces, en el nuevo estudio de sueño encontramos que ya era evolucionado este problema de apnea del sueño de leve a severo. A la hora que revisamos, nos encontramos que pues tiene los mismos alteraciones que ya le conocíamos a nivel de nariz y senos paranasales, que tenía su desviación septal, su sinusitis, su poliposis, pero en esta ocasión se decide tratarse también los sitios obstructivos de otros niveles y entonces hacemos un tratamiento de faringoplastía y hacemos un tratamiento de radiofrecuencia en la base de la lengua. Clínicamente es muy favorable su evolución, tiene buena respiración, no tiene somnolencia durante el día, ya no se despierta en la noche, ya no tiene mayores síntomas y entonces el paciente no se presenta a control postoperatorio. Ni se hace estudio polisomnográfico ese mismo año, porque nosotros habitualmente hacemos entre los 4 meses y el año de postoperatorio nuestro estudio polisomnográfico, nos lo encontramos por ahí, dice que le está muy bien y que no necesita más. Esto fue 2009. Para 2018, se refiere él mismo asintomático hasta el año 2017, en que se cambia de domicilio y empieza a tener nuevamente sintomatología severa de obstrucción nasal, rinorrea, mal dormir, despertares con sensación de disnea y llega pidiendo cirugía. Hazme otra cirugía igualita a la que me hiciste, que me dejó como nuevo por muchos años. Desde el 2009 hasta el 2017 viví feliz. Y entonces, bueno, empieza uno a analizar y dice, espérame, me gusta mucho la cirugía, pero esto no suena lógico. Ha aumentado de peso, nuevamente volvió a subir de peso y como se cambió de domicilio, encontramos que estaba súper alborotado su problema de alergia, habían vuelto a crecer los pólipos en el último año y entonces le propusimos primero un tratamiento con esteroides antihistamínicos, tanto tratamiento tópico como tratamiento sistémico. Y esto lo propusimos por 3 semanas antes de hacer un nuevo estudio poligráfico. Una vez que hacemos su estudio poligráfico después del tratamiento de su problema alérgico, nos encontramos con que, pues en realidad, su índice de apnea y hipopnea es de 4.7. Sigue teniendo muy buen resultado en relación a la apnea. Lo que lo trae loco es la alergia. Y entonces, bueno, pues el tratamiento de alergia era lo adecuado y se le ofreció tratamiento de alergia. Un mes después de que hicimos un segundo tratamiento de alergia, ya que teníamos seguro que nuestro problema de apnea estaba bajo control, tuvo una mejoría importante y ha vuelto a desaparecer el paciente desde el 2018. Lo bueno es que tenga confianza con nosotros y regrese el día que vuelva a tener molestias. Y entonces, pues ojalá quisiéramos que los pacientes siguieran todos sus estudios como es debido, pero si ellos no lo siguen, nosotros debemos estar alerta a qué pasa a través de los años. Y, pues bueno, vamos a saltarnos a este paciente que también es otro muy buen ejemplo de lo que va y viene en los pacientes, pero no nos va a dar tiempo el día de hoy, para hacer una aquí anotación importante que considero muy importante. El sistema de la medicina 4P, la medicina personalizada, porque cuando empezamos con el tratamiento de la apnea del sueño, como que era un cajoncito directo al que tratábamos a todos los pacientes y hoy sabemos que no es una línea recta la que podemos seguir, que tenemos que hacer muchísimas interconsultas y muchísimas consideraciones y no una sola. Si este último paciente, este último caso clínico lo tuviéramos en CPAP, tiene su episodio de alergia, tira el CPAP y se vuelve loco porque la obstrucción que traía de su nariz con la poliposis no le iba a dar chance de seguir usando las mismas presiones que vendría usando con el CPAP y corremos el riesgo de que nos bote el CPAP, pero ya nos dimos cuenta de que específicamente el problema de alergia es el que nos estaba volviendo locos y no el problema de apnea del sueño. Entonces, este sistema de medicina personalizada yo creo que es muy importante de tener en cuenta ahora en relación a nuestros tratamientos de apnea del sueño. Nos dicen predicción, prevención, personalización y participación. Y bueno, pues esta imagen, algunos que hayan visto algunas de mis pláticas, me gusta mucho para que vean todos los pacientes que podrían tener apnea en esta imagen. Esta es nuestra típica familia mexicana, así reconocen seguramente.
Predicción, ¿por qué? Porque si vimos a este paciente con apnea obstructiva del sueño, podemos decir que otros miembros de su familia probablemente tengan apnea obstructiva del sueño. Miren quién se parece a él. ¿Sí? Y entonces podemos decir que podemos diagnosticar a pacientes desde edades más tempranas. Prevención, porque al paciente aquel que le hicimos los cornetes y la faringoplastía y le pusimos radiofrecuencia en el paladar para reducir el ronquido, le podemos decir que no debe de subir de peso, que debe de controlar alergias a los primeros síntomas de alergia, porque si no van a regresar sus síntomas de apnea. Personalización, porque no todo el mundo va a aceptar el mismo tratamiento. No es fácil en un momento dado decir, me voy a poner mi aparato todos los días el resto de la vida. No es siempre fácil decir, voy a pasar por una cirugía de avance bimaxilar que me va a cambiar la fisonomía de la cara, y en algunos casos es una fisonomía mucho más agradable y el paciente lo va a recibir muy bien, pero no es así en todos los casos y no siempre va a ser fácil para un paciente decir, me voy a cambiar mi fisonomía que llevo usando mi carita desde hace 30 años para tener una nueva fisonomía, una nueva personalidad. Y entonces es muy importante que el paciente tenga una participación activa en la decisión de cómo va a ser su tratamiento y su seguimiento, y no simplemente nosotros decidir por el paciente, darle una línea de tratamiento y decir que hasta ahí se acabó. Hoy en día el paciente tiene muchas opciones de tratamiento, tiene muchos factores que debe de cuidar a lo largo de su vida para que no vuelva a caer en un problema de apnea del sueño una vez que lo tenemos controlado. Entonces, hay que introducir, desde mi punto de vista, esta parte de la medicina personalizada en el tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño. Y bueno, si antes era derechito, hacemos nuestro sospecha, diagnóstico y tratamiento con CPAP y todo giraba alrededor del CPAP, vamos a cambiarle la mascarilla, vamos a darle terapia, vamos a hacer 1000 maromas para que el paciente se adapte al CPAP. Hoy tenemos muchas otras opciones que ofrecerle desde el punto de vista multidisciplinario, desde diferentes tratamientos e incluso combinaciones de tratamientos. Y realmente hoy solo mencionamos pocos tratamientos, pero en realidad tenemos muchas más opciones de las que mencionamos ahora. El tiempo no nos daría, podríamos estar aquí todo el día y no nos daría para poder comentar todo esto. Y entonces, lejos de la primera curva que vimos, yo quiero mostrarles, si pensáramos que cada una de estas líneas es un paciente distinto, pues cómo esta línea de la vida camina en forma diferente a veces para cada paciente. Y desde que hicimos el diagnóstico en un paciente, a lo mejor le ofrecimos cirugía y nos fue muy bien, pero sabemos que de muchas de nuestras cirugías va a ser limitado al tiempo el tener nuevamente alteraciones y que a lo mejor nuestro paciente va a requerir de un CPAP más tarde en su vida y que si se adhiere bien a su CPAP va a mejorar hasta lo normal si sigue adherido a él. Y también tenemos otros pacientes en los cuales iniciamos una vez que teníamos con el diagnóstico con su CPAP, que el día que lo abandonó, pues le va a ir medio mal y después a lo mejor le va a ir muy mal y a lo mejor se va a cortar su expectativa de vida, su supervivencia por no estar tratado. Y entonces la realidad de esto más se parece, más que al cuento de y vivieron felices, se parece a una montaña rusa en la que nosotros y nuestros pacientes nos montamos y pasamos buenos ratos y malos ratos a lo largo de la vida, con subidas y bajadas que nos llevan a intentar tratamientos nuevos, a hacer nuevas combinaciones y a seguir buscando mejoras a través del tiempo para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida y una mejor supervivencia. En conclusión, el tratamiento de la apnea del sueño es multidisciplinario y a todo lo largo de la vida del paciente. Pues hasta aquí, muchas gracias. No sé si haya comentarios y preguntas que podamos abordar. Podríamos platicar todo el día, todos los días y seguir encontrando mucho material, pero creo que estamos en tiempo de hacer una pausa y escuchar preguntas y comentarios. Hola, Caro. Primero que nada, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Se me hizo, abarcaste muchas cosas, muchas áreas, muchos campos.
se ve que trabajas con bastante equipo, con bastantes especialistas de la mano, cosa que nosotros siempre intentamos promover en nuestro canal, ¿no? De que luego sepa que esto no se hace solo, que esto se utiliza trabajo en equipo. De repente mis ortodoncistas se van y se hacen sus cosas aislados y creo que no es por ahí. De nada me sirve decirlo a mí, pero qué bueno que gente como ustedes se los dice con sus conferencias. Muchas gracias por tus comentarios. Es un gusto trabajar. He tenido la oportunidad de trabajar contigo. Me encanta la forma de trabajar contigo porque cooperamos, nos entendemos y ojalá encontráramos muchos colegas de otras especialidades. Tengo muy buenos amigos en otras especialidades que entendemos este problema, no tal vez de la misma forma, sino en muchas formas, lo cual finalmente nos enriquece el que tengamos nuestros puntos de vista distintos y tengamos la capacidad de compartir y de entendernos para mejorar al paciente. Hay una pregunta y el que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. El doctor Gustavo Adolfo Martínez Ramírez dice, hola, Caro, en la fase de predicción, ¿cómo consideras estudio OMA, interferencia y resistencia a insulina, en función del peso y variaciones ponderales con interacción al SAOS? Saludos. Bueno, aquí yo creo que el doctor Gustavo Adolfo Martínez sabe más que yo de este asunto. Sabemos que metabólicamente el paciente se va a complicar conforme avance su problema de desaturaciones y de apneas, y que el aspecto simpático en el que se nos mete cada noche el paciente por las apneas y las hipopneas y las desaturaciones va a aumentar la resistencia a la insulina. Entonces, yo creo que todo lo que el internista y el cardiólogo nos puedan apoyar en relación a la resistencia a la insulina va a ser muy importante, porque también el que ellos mejoren la resistencia a la insulina nos va a ayudar a control de peso, y el control de peso nos ayuda también a controlar la apnea a largo plazo. Entonces, no sé si el doctor Gustavo Adolfo tuviera otro comentario ahí que nos pudiera enriquecer, porque soy segura que él sabe más que yo de esto, y tengo la certeza. Ok, a ver si el doctor nos puede escribir ahorita. ¿Algún otro comentario? Está de saludos del doctor Gustavo Alberto Valle, muchas felicidades, muy claro, preciso y conciso, un abrazo fraterno. Por lo que entonces acabo de entender, doctor, nosotros aquí en el área odontológica, nosotros en nuestra experiencia batallamos bastante para que el paciente regrese. Y tengo mis hipótesis en el sentido de, y me vi en tu plática, porque la mayoría de la gente deja de roncar o mejora en su ronquido, quizás se fue. Nosotros buscamos estrategias para regresarlo, para ver de qué manera le damos una mirada, y pasan los años y después regresa peor. Y me doy cuenta que en la parte dental hay como que una cultura de cada 6 meses regresar, o cada año. En nuestra comunidad sabemos que tenemos que ir al dentista. En la parte del sueño no hay una cultura de sueño, no hay nada, no hay algo que te diga, tengo que regresar al año, a los 12 meses, nada. Entonces, y darle seguimiento a esta gente y traerlo es muy complicado, no sé cómo le hagas tú. Cuesta mucho trabajo, así como mostré a este paciente que se sintió mejor y se desapareció y ni al control regresó. Bendito Dios, en cuanto se sintió mal, volvió a regresar, pero cuesta mucho trabajo, y yo lo que trato de hacer es decirle al paciente cuáles son los puntos de alarma, ¿sí? Nos volvemos a alarmar no cuando reaparezca el ronquido, porque el ronquido, cuando hacemos una faringoplastía a los otorrinos, puede desaparecer y podemos seguir teniendo apneas. Entonces, por eso iba yo a mostrar el último caso que me brinqué. Ok. Puedes mostrarlo si quieres, ¿eh? No te sientas... ¿Nos regresamos? Porque ahorita me acuerdo que es importante. Nos regresamos. Claro, aquí estás. Perdón, pero es importante ese caso, y se los muestro. Ahora verás, aquí está. Este espacio, dale. Gracias. Ok. Este es un pacientito. Ahora verás. ¿Cuál es? Este de acá abajo. Este es. Ok. Ahora déjame acomodar para que se vuelva a abrir. Pero te tengo que volver a compartir pantalla, ¿cierto? No, aquí estás. Nada más maximízalo. Nada más lo maximizo. Perfecto. Okay. Presentación. Perfecto. Ya. Este es un paciente muy interesante porque
empezó con hipertensión arterial sistémica en 2015 y tenía muy poca sintomatología nasal, pero muy severo ronquido, y el cardiólogo fue el que envió a este paciente acá con el otorrino. Entonces, a la hora que nosotros lo revisamos, nos encontramos con que sí tenía su desviación septal, colapso valvular, un paladar ahí con una base de lengua y un paladar muy obstructivo, cierta retrognatia y sobrepeso. Cuando hicimos nuestro estudio poligráfico, nos encontramos, bueno, índice de masa corporal 34, ARAS es nuestro cuestionario en calidad de sueño, que no estaba tan mal según él, un índice de apnea que no parecía tan malo, de 10, muchas desaturaciones, 37 prácticamente desaturaciones por hora, y desaturaba el 24% del tiempo total del estudio, con una buena saturación en promedio, pero cuando desaturaba se bajaba hasta 51% la saturación. Muy roncador, 570 por hora. Entonces, él, que lo que tenía identificado era un poco de su patología nasal, no tanto su patología de ronquido y su patología de sueño, que llegó enviado por el cardiólogo, porque el cardiólogo sí tenía la impresión de que su hipertensión venía por el problema de trastorno respiratorio del sueño. Le propusimos que se hiciera la cirugía completa y no quiso hacerse la cirugía completa. Dijo, no, hágame la nariz, que es donde yo tengo problema, porque tenía una buena sinusitis, y vemos qué pasa. Entonces, a este paciente le hicimos su cirugía nasal con su radiofrecuencia en cornetes y una cirugía endoscópica de senos paranasales, que era lo que él se identificaba como patología, a pesar de que el cardiólogo lo mandó con la idea de los trastornos respiratorios del sueño. Ok, esto fue 2015. 2016, que ya habíamos hecho la cirugía, hacemos nuestro estudio de control y fíjate cuál sería mi susto. Índice de apnea y hipopnea 45. Él llegó con un índice de apnea y hipopnea de 10. Claro. Y bendito Dios, sí se dejó hacer el estudio de control. Y fuimos muy insistentes. Aquí la ventaja era que por su tipo de seguro de gastos médicos, la compañía a la que pertenece le pide que siga un control. Y si queremos que tenga su equipo de presión positiva, tiene que seguir un control si se lo quieren seguir, que se lo siga pagando. Entonces, este paciente por angas y mangas tuvo que hacer su estudio de control, y entonces, chico, fue el susto que nos llevamos cuando encontramos que tenía más apneas después de operado que antes de operado, de su nariz. No habíamos hecho ningún procedimiento faríngeo, ni de base de lengua, ni nada. La desaturación pasó de ser un 24% de la noche a ser un 50% de la noche, los mismos ronquidos y la misma muy baja límite inferior de la saturación en la noche. Bueno, entonces, el paciente se fue a CEPAP porque tenía miedo de hacerse la otra parte de la cirugía, había tenido problemas familiares y no quiso hacerse la otra cirugía, entonces se fue a supresión positiva con un aparato automático. Bueno, aquí la endoscopía la vamos a brincar. Y finalmente, casi 2 años después de estar usando el CEPAP, dijo, ya no quiero el CEPAP. Esta no era mi idea de lo que yo iba a pasar. Entonces hicimos la parte faríngea de la cirugía, hicimos la base de la lengua con radiofrecuencia, se hizo un avance del mentón y se sometió a dieta. Y este es nuestro paciente después de operado, con su mentoncito acá muy agradable, ya no tiene su retrognatia. Aquí estamos viendo la radiografía y estamos viendo el espacio retropalatal y retrolingual después de cirugía bastante más amplio. Y entonces, esto fue lo que se le hizo de cirugía 1 año después de que estuvo usando el CEPAP, su amigdalectomía lingual, con una epiglotectomía parcial, con una genioplastía de avance, y se fue a hacer su estudio poligráfico después de la cirugía, después de esta segunda cirugía, y nuestro índice de apnea y hipopnea es de 10, pero solamente en supino, o sea, es una apnea posicional. La desaturación no pasa del 7% de la noche, cuando inicialmente era el 24%, después de la primera cirugía era del 50% del tiempo de la noche, pasó a ser solamente el 7%, y bueno, pasó de roncar a 558 por hora a 85 por hora. Entonces, nuestro paciente hoy en día bajó de peso, y ya con la bajada del peso no usa el CEPAP. Y este paciente está bajo control, y sigue su control también con el cardiólogo, y la hemoglobina, que estaba hemoconcentrado antes de la primera cirugía, hoy en día ya no está hemoconcentrado, tiene su buen control de la tensión arterial y duerme casi acostadito, usa una almohada en vez de usar muchas almohadas.
Entonces, aquí la importancia de hacer controles posoperatorios, la importancia de que tú vas con la mejor intención de darle mejor espacio a la vía respiratoria y chispas, el aumento del flujo, yo lo que creo es porque no es el primer caso que veo que empeore después de una cirugía nasal. Dices, bueno, no tocamos la faringe, no tocamos la epiglotis y el colapso es mucho mayor. Yo creo que el hecho de que tengan un paso de aire más intenso, el flujo sea más intenso, hace que también puedan ser los colapsos más intensos a nivel de la faringe y nos podemos llevar un muy mal susto que el paciente haya empeorado después de una cirugía y que no esté tolerando el CPAP y diga, yo lo quiero botar, ¿no? Y la imposibilidad de que se deshaga del CPAP si no haces algún otro procedimiento que le permita al paciente respirar bien. Entonces, bendito Dios, fue un seguimiento desde mi punto de vista que, pues gracias a que su seguro le exigía el que tuviera este seguimiento, nos permitió llevarlo a un punto en el que hoy en día, porque lo sigo viendo a él y a toda su familia, está muy bien compensado de todo su problema, está bajo control, pero que hay que decirle que tiene que seguirse a futuro, porque así como nos pasó entre una cirugía y otra, nos podemos llevar a un susto muy desagradable con algunos otros aspectos cardiológicos, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que considero que fue muy importante tener su seguimiento y que además él solito regresó y dijo, no quiero más el CPAP, no era mi idea, no lo quiero, ¿qué hacemos para que me lo quites? Y pues nos funcionó bien, pero igual podría haber tenido que seguir con su CPAP, ¿no? Entonces hay que seguir a los pacientes a largo plazo si queremos que sigan bien. Una pregunta. Sí. ¿Este paciente de entre uno y otro después de la cirugía no subió de peso, Caro? O sea, simplemente le dio más la nariz y ¡pum! No, fíjate que ahí no subió de peso. De hecho, se mantuvo en su peso, que ya traía ese sobrepeso desde que lo vio el cardiólogo, traía un índice de masa corporal de 30 y tantos, creo que eran 34 de índice de masa corporal, ya lo traía desde que lo vio el cardiólogo con hipertensión. Vino a bajar de peso después de la segunda cirugía. Después de la segunda cirugía fue cuando bajó de peso. Ahí ya se controló bien. Fíjate, ¿no? Pues te agradezco que te hayas regresado a este último caso porque qué importante es a ver de qué manera vuelve el cuate, ¿verdad? Y esos seguimientos. Tú, en tu caso, ¿qué lo hacen? ¿El primer año cada 6 meses y después año una vez anual? ¿Cómo es? Después de cuando van a CPAP, el paciente lo vemos a la semana, al mes, a los 3 meses y ya de ahí una vez al año. Okay. Les decimos que tienen que cambiar su mascarilla y su manguerita y cambiar el filtro y darle mantenimiento, limpieza, sanitización a su aparato una vez al año. Pero la mayoría no regresa al año hasta que no tiene problemas. Les advertimos que si suben de peso, que si les encuentran hipotiroidismo, presión arterial alta, cualquier problema metabólico, tienen que regresar porque puede ser que su CPAP no tenga ya la titulación o la calibración adecuada para estar controlando el problema de apnea del sueño. Que no piensen que nada más tuvieron una arritmia cardíaca, sino que la arritmia cardíaca a lo mejor fue producida a un descontrol de la apnea del sueño si su CPAP no está siendo eficiente para controlarlo. Si hacemos cirugía, habitualmente veo a los pacientes una vez a la semana hasta que ya no hay que retirar puntos ni quitar costras, que ya está estable la cicatrización, y los veo al mes y medio, 3 meses, 6 meses, al año. Y de ahí en adelante la indicación es que una vez al año, pero generalmente tampoco regresan una vez al año, sino hasta que tienen problemas otra vez. Bueno, yo ya me sentía muy mal, porque acá en dental es igual. En dental los vemos a los 15 días, después al mes, y si está muy bien, 2 veces el primer año, una vez más, 2 veces al año, y después año con año. Pasa las 2 veces al año y chao París, bye. Se fue. Sí. Nos vemos. Sí. Y te preguntas qué pasó y todo estoy bien, luego nos vemos y chao. Qué difícil, tenemos que encontrar la manera de que vuelvan. Sí. Yo creo que hay que darles así como el carnet de las vacunas, sí. El carnet del seguimiento posoperatorio, los datos de alarma para que regresen cuando hay datos de alarma, que a veces no los reconocen hasta que vienen ya con un problema más severo. Entonces, no. Yo creo que sí tenemos que idear alguna forma en la que les digamos, a ver, aquí está su póliza como el coche, ¿no? Le toca servicio, sí. A los 10,000 kilómetros, a los 20,000 kilómetros. Claro.
para finalizar, me escribió el doctor Gustavo Adolfo Martínez Ramírez, dice, durante mucho tiempo se ha considerado que el SAOS y la enfermedad cardiometabólica son bidireccionales, pero estos casos que presentas en adultos en seguimiento hacen pensar en lo que señalas. Es en función a la predicción y personalización. Felicidades, Caro, excelente ponencia. Yo opino lo mismo que Gustavo. Muchas felicidades, Caro, excelente ponencia. No me queda más que, una vez más, agradecerte por darnos tu tiempo, tu experiencia, y también agradecer a la gente que nos ve. Esto va a estar grabado para que puedas compartir esta información en YouTube, en Facebook Live, también en nuestro canal de Sleep Talent Lab, y también en LinkedIn si nos ves por esta plataforma. También, que no se les olvide, la semana que entra vamos a tener un poco de horario porque tenemos al doctor Eduardo Vázquez Delgado, él está en España, y si lo hacemos a las 6 de la tarde lo matamos al doctor porque tiene que estar a las 11, 12 de la noche desvelándonos, prepararnos la plática. Va a ser a la 1 de la tarde, el 21 de octubre. Te invito, Caro. Vamos a ver, Ortoapnea es una marca española y es líder a nivel global de dispositivos de avance mandibular. Ellos tienen el lanzamiento este año del NOA, que es un aparato dispositivo de avance mandibular súper avanzado. Ojalá algún día llegue a México, pero aunque no esté aquí en México, es bueno saber que existe y cómo funciona porque algún día va a llegar. Es una nueva era en el DAM y la verdad está muy padre porque tiene ajustes ya desde su diseño. El odontólogo lo puede pedir, depende de su diseño, si puede tener lateralidad, qué tan esbelto, qué tan grueso puede ser, apertura. Está bastante padre, bastante avanzado. El doctor Eduardo Vázquez Delgado es líder de opinión de la empresa Ortoapnea y de hecho la empresa Ortoapnea es la que se puso en contacto con nosotros para poder hacer esto vivo. Entonces, y esto es gracias a que todos los miércoles tenemos webinar con gente con tanto talento como tú, Caro, y todos los que han pasado por aquí. Y aprovecho también, pues, para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube puedes encontrar todos estos videos y ya llevamos más de 5 meses haciendo esto con diferentes ponentes desde mexicanos, colombianos, dominicanos, españoles, chilenos, etcétera, etcétera. Mucha gente de la comunidad de sueño de Latinoamérica y de Iberoamérica está con nosotros, y así como tú, Caro, otorrinos, fonoaudiólogos, neumólogos, psicólogos, terapistas cardiopulmonares, maxilofaciales, ortodoncistas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos puedes seguir todas estas pláticas en el canal de YouTube de Luisa Neiva. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Caro, no te me vayas para agradecerte. Hasta la próxima. Que entra. Gracias, Caro.